Tengo 84 años y el año pasado mi nieto Rodrigo, el de 12, el hijo de Marisol, me preguntó por qué caminaba más despacio que antes. No lo preguntó con malicia, lo preguntó como preguntan los niños, con esa honestidad de quien no sabe que está diciendo algo que duele y que al mismo tiempo tiene toda la razón del mundo. Me quedé callado un momento. Eso no me pasa seguido. Llevaba meses diciéndome que la fatiga era normal, que los olvidos eran normales, que tener frío cuando nadie más lo tenía, también normal. Lo normalizaba todo, como lo normalizamos los que ya tenemos años encima, y aprendimos desde chicos que el aguante es una virtud. Y resulta que normalizar ciertas señales después de los 70 puede ser el error más costoso que puede cometer uno. Hoy le voy a hablar de 7 señales que el cuerpo manda en silencio, no con alarmas, en silencio. Las que uno ignora porque se las atribuye a la edad, al cansancio, al clima. Parte de esto lo escribí en el libro de Remedios Medina. El link está en la descripción. Pero lo que quiero contarle hoy empieza mucho antes de ese libro. Si usted tiene más de 70, quédese. Suscríbase y déjeme saber en los comentarios si algo de esto ya lo está viviendo. Me gustaría saber si no estamos solos en esto. A mis 83 años tenía la misma rutina de siempre. A las 5:15 me despertaba. Primero los pájaros, luego yo. Ese orden nunca cambió en décadas. Me levantaba sin apuro, preparaba el tónico que mi padre tomaba allá en Apatzingán y que Consuelo fue perfeccionando con los años hasta que quedó exactamente bien, y salía al patio trasero a ver la huerta. La manzanilla, el romero, la sábila que ella plantó el año que nos mudamos a esta casa. 30, 40 minutos, sin radio, sin prisa, con el olor a tierra húmeda antes de que el barrio despertara. Ese rato siempre me dio algo que no sé nombrar con precisión. Energía quizá, o simplemente la certeza de que el día iba bien encaminado. En el estante de la sala, junto a los libros viejos de medicina que Consuelo fue juntando en sus años del IMSS, está el cuaderno negro de mi padre. Pasta negra, letra apretada, más de 150 páginas escritas con la seriedad de quien sabe que lo que apunta no va a aparecer en ninguna otra parte. Don Jesús escribió remedios, observaciones, perfiles de plantas, lo que aprendió de su madre purépecha y de un curandero del pueblo que ya nadie recuerda. Cada vez que paso frente al estante, pongo la mano sobre ese cuaderno un segundo, como saludo, como recordatorio de que hay conocimiento que si no se cuida, desaparece. Esa mañana lo hice como siempre, y seguí con mi día como siempre. Pero a mediados de ese año, algo empezó a cambiar sin que yo quisiera verlo. La primera señal fue la fatiga, no el cansancio del que trabaja, ese lo conozco bien. Llevo 84 años trabajando con el cuerpo y con la cabeza. Era otro tipo de fatiga, una que llegaba antes del mediodía, que no cedía con la siesta de los 20 minutos,
que estaba ahí aunque no hubiera hecho nada en particular, como si alguien le hubiera bajado el volumen al cuerpo desde adentro, despacio, sin anuncio. Me lo explicaba. Ya tengo 83 años. Es normal que uno se canse. Así se cansaba mi padre al final. Así están los amigos que me quedan de la CFE. Era la vejez haciendo lo suyo. Y seguía. La segunda señal tardé más en reconocerla, porque es de las más silenciosas que existen, la sed que desaparece. Llegaba a las 4 de la tarde y me daba cuenta de que no había tomado agua desde el desayuno. No es que estuviera ocupado con algo, es que no había sentido ganas. El cuerpo no la pedía. Y eso, después de cierta edad, no es un detalle menor. Es el cuerpo funcionando con déficit sin que uno se dé cuenta. Y el déficit acumulado, con los años, hace daño que no siempre tiene remedio fácil. La tercera eran los olvidos, no los grandes, esos los notaría cualquiera, los pequeños. Las tijeras del jardín que ponía en algún lugar y 5 minutos después no encontraba. El periódico que yo mismo había dejado en la mesa y que buscaba por toda la cocina. Cosas así. Todas las normalizaba, todas las acomodaba en ese cajón cómodo que dice, así somos los viejos. Seguía con la rutina, el tónico, la huerta, el cuaderno negro en su lugar. Creía que estaba bien. Y lo curioso es que uno puede creer eso durante mucho tiempo cuando no tiene con quién comparar lo que siente. Mi generación aprendió a aguantar. Mi padre aguantó hasta los 68 años trabajando la tierra. Mi madre, doña Cuca, que parteó más de 200 hijos en Apatzingán sin quejarse de nada, aguantó hasta los 81. El aguante era una virtud, y hay momentos en que lo es, pero hay otros en que el aguante no es virtud, es distracción, es cerrarle los ojos a algo que todavía tiene arreglo, si uno lo atiende a tiempo. Hasta que Rodrigo llegó ese domingo con Marisol, y me preguntó si me dolían las piernas. Caminé desde la puerta a la cocina para servirles agua. 10 pasos, quizá 12. Y él me miró con esa expresión suya de cuando está procesando algo. Abuelo, camina diferente que antes. Y siguió con lo suyo, como si no hubiera dicho nada importante. Marisol me miró desde la silla de al lado, la de Consuelo no, la de al lado, que es donde siempre se sienta ella, aunque no lo haga adrede. No dije nada. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentado en la cocina, con el café frío frente a mí, pensando en lo que un niño de 12 años había visto, que yo llevaba meses sin ver. El lunes siguiente temprano noté la cuarta señal con toda claridad. Me agaché en la huerta a quitar una mala hierba entre la manzanilla y al enderezarme me faltó el aire. 2 o 3 segundos, no más, pero lo suficiente para que el cuerpo me dijera que ahí estaba. La falta de aliento con un esfuerzo pequeño, agacharse, subir 3 escalones, cargar una cubeta de agua para las plantas, no es un asunto de edad. Parece que sí, pero no lo es. Es una señal de que algo le está costando más trabajo al cuerpo
del que debería costarle. Un par de días después, quitándome los calcetines antes de acostarme, vi los tobillos inflamados. Poca cosa, pero más de lo normal. La quinta señal, y no era la primera vez que la notaba, solo era la primera vez que la estaba mirando con nombre. Y el frío. La sexta. Marisol llegaba en manga corta y yo estaba envuelto en la camisa de cuadros, como si fuera diciembre. No le decía nada. ¿Para qué preocuparla?, me decía. ¿Para qué preocuparla? Pero el frío sin razón, ese que los demás no sienten, no siempre es del clima. A veces es el cuerpo que no está regulando bien lo que debería regular. Consuelo me lo había dicho alguna vez en la cocina, de pasada, hablando de un paciente del IMSS. Yo asenté con la cabeza y lo guardé en algún lugar del que no lo saqué hasta que lo necesité. En el libro de Remedios Medina, está en la descripción, dediqué un capítulo completo a estas señales tempranas, no como lista de miedos, como mapa. ¿Qué preguntar en el consultorio? ¿Qué puede apoyar al cuerpo desde la cocina mientras tanto? ¿Qué plantas y qué cambios pueden ayudar a que el sistema se sostenga mejor? Lo escribí pensando en quien está exactamente donde yo estaba, normalizando cada señal por separado y sin herramientas para ver lo que todas juntas le están diciendo. Porque el cuerpo no habla a gritos, habla como hablaba mi padre, poco pero claro, y hay que saber escuchar. La noche que todo se acomodó no fue especial. Era un martes, creo, o un miércoles. Esas noches se parecen. Había terminado de cenar, frijoles y una tortilla, lo que alcanzó, y estaba acomodando libros en el estante de la sala. El cuaderno verde de Consuelo se cayó. Ella llevaba ese cuaderno durante sus años en el IMSS. Escribía sus observaciones de enfermera con esa letra redonda y ordenada que aprendió para que cualquier médico pudiera leer sus notas sin esfuerzo. El cuaderno cayó abierto. Cayó en una página específica, como si alguien lo hubiera dejado ahí adrede. Arriba, en letras un poco más grandes que el resto, decía: señales que ignoramos porque no duelen. Me senté en el piso, con el cuaderno en las manos, en el piso de la sala, a las 9 de la noche, con el olor del papel viejo que tiene ese cuaderno y con el silencio de la casa. Consuelo había escrito esa lista durante sus años en el IMSS. Las señales que los pacientes adultos llegaban normalizando, que se habían explicado como vejez o como cansancio o como el clima. Fatiga que no cede, sed que ya no se siente, olvidos de cosas pequeñas y frecuentes, falta de aliento con esfuerzos ligeros, tobillos hinchados al caer la tarde, frío sin razón. Y la séptima, la que ella había subrayado 2 veces con tinta azul, el cambio en el color de la orina, más oscura, más concentrada, con olor más fuerte. El cuerpo deshidratado avisando en silencio desde el baño y uno mirándolo y olvidándolo antes de llegar a la cocina, porque no duele
y lo que no duele, uno decide que no existe. 7 señales, las mismas que yo llevaba meses guardando en el cajón de cosas de la vejez. Abajo, con una letra un poco más pequeña, Consuelo había escrito: el problema no es la señal, es que solos no podemos verlas todas juntas. Ahí estaba. En esa frase estaba todo lo que yo necesitaba escuchar desde hacía meses. La ingeniería y la enfermería diciendo lo mismo. Un sistema que falla no falla de repente, falla de a poco. Y cada fallo pequeño es un dato. Hay que saber leer los datos. Me levanté del piso. Fui por el cuaderno negro de mi padre. Lo tomé del estante con las 2 manos, como siempre lo tomo. Tiene ese peso específico que ya conozco, el peso del cuero viejo y del papel usado. Busqué la página de 1957, la que conozco de memoria porque la he leído muchas veces desde que el cuaderno llegó a mis manos. Mi padre la había escrito después de atender a un vecino de Apatzingán que llegó a verlo con los pies hinchados y una fatiga que llevaba semanas. Don Jesús lo mandó al médico de Uruapan. El médico encontró algo que todavía tenía remedio, pero solo porque fue a tiempo. En esa página, con su letra apretada de campesino que estudió a solas, mi padre había anotado varias de estas mismas señales. Con las palabras del campo michoacano de los 50, no con palabras de consultorio, pero el mismo significado. Mi padre y Consuelo, sin haberse conocido hasta que ya éramos viejos, escribiendo sobre lo mismo con 40 años de diferencia. Esa noche dormí distinto, con la casa en silencio y los 2 cuadernos sobre la mesa. Al día siguiente me levanté a las 5:15. Los pájaros primero, luego yo. El tónico, la huerta, la manzanilla con rocío, todo igual. Pero no era lo mismo. Empecé a escuchar, no con alarma, no de repente inquieto por todo. Simplemente empecé a prestar atención a lo que el cuerpo decía, en lugar de fabricarle explicaciones antes de escucharlo. Tomé nota de los días que el frío llegaba sin razón, de las tardes que los tobillos se hinchaban. Anoté cuánta agua tomaba. Observé lo que antes no quería ver. Y fui al médico, al doctor Fuentes en el IMSS, que ya me conoce bien. Le llevé mis observaciones así, como se las entrega a un médico un hombre que fue ingeniero 32 años, con fechas, con datos, sin adornos. Él las leyó, hizo análisis, encontró cosas que ajustar. Nada grave, nada sin remedio, pero cosas reales, cosas que estaban ahí, cosas que de haber esperado más tiempo habrían costado más trabajo resolver. Eso es lo que quiero que se lleve de hoy, no el miedo. El miedo no le sirve a nadie, y menos a nuestra edad. Lo que sirve es la atención, saber que la fatiga que no cede merece nombre, que los tobillos hinchados al caer la tarde merecen que uno se los mencione al médico la próxima vez. Que sentir frío cuando nadie más lo siente, que ya no tener hambre, que jadear al subir 3 escalones,
Esas son conversaciones que hay que tener, no explicaciones que uno inventa para no tenerlas. Mi padre lo anotó en ese cuaderno negro con su letra de 1957. El campo le enseñó a leer las señales antes de que los problemas se volvieran urgentes. Cuando una planta empieza a ponerse amarilla por las puntas, uno no espera a que se muera para actuar. La riega, la revisa, le pregunta qué le falta. Nosotros merecemos la misma atención que le damos a las plantas. Escribí todo esto, lo que aprendí de mi padre en el campo michoacano, allá en Apatzingán, donde no había farmacias y el cuaderno de pasta negra era la única medicina de la familia. Lo que Consuelo fue anotando en su cuaderno verde durante 26 años, caminando los pasillos del IMSS, viéndolo todo, escribiendo lo que servía con esa honestidad enfermera que ya no necesita impresionar a nadie. Lo que este cuerpo de 84 años me fue enseñando a base de equivocarme y de corregirme. Le puse nombre, el libro de Remedios Medina. No es un libro de médico, yo no soy médico, nunca lo fui. Es el cuaderno de un señor que lleva 84 años poniendo atención, que sobrevivió un infarto, que enterró a su mujer en plena pandemia sin poder velarla y cargó ese dolor solo durante meses en esta casa, que todavía riega la manzanilla cada mañana a las 5:15 porque hay algo en ese patio que vale la pena cuidar. El link está en la descripción. Léalo despacio, como leería una carta de alguien que lo conoce. Una última cosa antes de irme. La mañana después de encontrar el cuaderno verde de Consuelo en el piso de la sala, salí a la huerta más temprano que de costumbre. Todavía oscuro, con apenas la luz de la cocina alcanzando hasta el romero. Me senté en el banco de madera que hice hace 15 años y que todavía aguanta. Pensé en cuántas personas en este momento están despertándose con esa fatiga que no cede, o con los pies hinchados, o con un frío sin explicación, y diciéndose lo mismo que yo me dije durante meses. Es la edad, así somos los viejos, no es para tanto. El cuerpo está hablando, siempre está hablando, y todavía a esta edad vale la pena escucharlo. A mis 84 años aprendí eso más tarde de lo que debí. Usted no tiene que.